Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente. Se trata de un tema fascinante que creo resonará con muchos de ustedes, las profundidades de los secretos, las lágrimas que a veces guardamos y, en particular, las cosas que Ande, una figura que muchos conocemos y admiramos. Nunca le diría a su madre, pero que quizás, solo quizás, podría llegar a confiarle a Kerem. Así que pónganse cómodos, preparen unas palomitas o su bebida favorita, porque hoy vamos a desgranar este misterio. Y antes de que nos perdamos en la trama, quiero recordarles a todos, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vayamos al grano. El título de hoy, Lágrimas y secreto de Ande a Kerem, lo que nunca dirá a su madre, es bastante sugerente, ¿verdad? Nos invita a pensar en las capas de intimidad, en las relaciones que construimos y en las confidencias que compartimos, a menudo de forma selectiva. Hoy quiero explorar esa compleja red de confianza que se teje entre personas. ¿Por qué hay secretos que guardamos con celo, incluso de aquellos que más queremos? ¿Y qué nos lleva a confiarle ciertas cosas a ciertas personas y a otras no? En el caso que nos ocupa, vamos a imaginar el escenario de Ande, una persona que, por su exposición pública o por su naturaleza, nos parece transparente, pero que, como todos nosotros, tiene rincones ocultos en su alma. Y vamos a contrastar esa relación con su madre, una figura universalmente asociada a la protección, al consejo, a la figura incondicional, y la vamos a comparar con Kerem, alguien que podría representar esa amistad profunda, esa complicidad que se forma en las trincheras de la vida, o quizás, incluso, un amor que trasciende las barreras. La pregunta clave es ¿qué tipo de secreto, qué tipo de dolor, qué tipo de verdad es tan delicada, tan vulnerable, que Ande preferiría compartir con alguien como Kerem antes que con su propia madre? Pensemos primero en la dinámica madre-hija. Generalmente esta es una relación de amor profundo, de sacrificio, de crianza. Una madre suele ser la primera confidente, el refugio seguro. Entonces, para que Ande guarde algo de su madre, ese algo debe ser de una naturaleza excepcionalmente sensible. Podría ser algo que ella cree que heriría profundamente a su madre, algo que cambiaría la percepción que su madre tiene de ella, o quizás, algo que la pondría en una situación de conflicto para su madre, obligándola a tomar partido o a preocuparse en exceso. Imaginen, por ejemplo, si Ande tuviera un secreto relacionado con una decisión de vida arriesgada, algo que su madre, por su instinto protector, desaprobaría rotundamente. Tal vez una inversión económica poco convencional, un cambio de carrera radical que va en contra de las expectativas familiares, o incluso una relación amorosa que sabe que su madre no aprobaría. El miedo a la desilusión de su madre, a ver esa preocupación en sus ojos, podría ser un peso insoportable para Ande. Ahora, introduzcamos a Kerem. ¿Qué hace que Kerem sea el confidente ideal para este tipo de secreto? Kerem podría ser un amigo de toda la vida, alguien que ha visto a Ande en sus peores momentos y en sus mejores, alguien que la conoce desde dentro y desde fuera, y que la acepta incondicionalmente. Con Kerem, no existe la misma carga de historia y de expectativas que con una madre. La relación con un amigo, aunque profunda, puede tener una dinámica diferente. Hay una igualdad, una camaradería, una comprensión mutua que no siempre se da en la relación vertical madre-hija. Kerem podría ser alguien que entiende la ambición de Ande, sus frustraciones, sus miedos más profundos de una manera que su madre, quizás, por su propia experiencia vital o por el propio rol de madre, no podría comprender del todo. Podríamos estar hablando de un secreto que tiene que ver con la autoimagen de Ande, con sus inseguridades más profundas. Quizás un fracaso profesional que le pesa enormemente, algo que la hace sentir que no está a la altura de las expectativas, o de su propio potencial. Contarle esto a su madre podría sentirse como admitir una debilidad que su madre ha trabajado tanto en proteger. En cambio, a Kerem, a quien quizás ha visto en situaciones similares, podría confesarle: mira, estoy destrozada, siento que he fallado en esto y no sé cómo levantarme. Y Kerem, en lugar de ofrecerle la típica frase de consuelo maternal como «todo estará bien, mi niña», podría responder con un «entiendo cómo te sientes. Yo he pasado por algo parecido. ¿Qué podemos hacer ahora?». Esa empatía práctica, esa solidaridad en la lucha, es lo que a veces se busca en un amigo. Otra posibilidad es un secreto de tipo romántico.
Imaginen que Ande estuviera enamorada de alguien prohibido, o de alguien que ha herido a su familia en el pasado, o simplemente de alguien que no encaja en el molde que su madre idealizaría para ella. Decírselo a su madre sería abrir una caja de Pandora, generar conflictos, preocupaciones, quizás incluso enemistades. Pero a Kerem podría confesarle con lágrimas en los ojos: estoy perdiendo la cabeza por el / ella. Sé que no debería, pero no puedo evitarlo. Y Kerem, quizás con una mezcla de advertencia y comprensión, podría decir: entiendo que es complicado, pero tu felicidad es lo primero. Hablemos de esto y veamos qué es lo mejor para ti sin juicios. Las lágrimas son un componente clave en este título. ¿Qué tipo de lágrimas son estas? No son las lágrimas de un niño que se cae y se raspa la rodilla, buscando el consuelo de su madre. Son lágrimas de adulto, de desilusión, de soledad, de conflicto interno. Son lágrimas que duelen en lo más profundo del ser, y que uno no quiere mostrarle al mundo, ni siquiera a la propia madre, por miedo a decepcionar, por vergüenza, o simplemente por la necesidad de procesar esa emoción en un espacio seguro, sin el peso de las expectativas familiares. Pensemos en la presión que a veces recae sobre figuras públicas como Ande. Si ella está pasando por un momento difícil, una crisis personal, algo que la hace cuestionar su camino, su valía o su identidad, contárselo a su madre podría generar una preocupación insoportable para la figura materna. Su madre podría sentir que ha fallado en algo, o que no ha podido protegerla lo suficiente. Kerem, en cambio, podría ser alguien que comparte la carga, que ofrece una perspectiva externa, que le recuerda a Ande sus fortalezas, no desde una posición de superioridad o preocupación, sino desde una genuina creencia en ella. Consideremos también el aspecto de la autonomía y la independencia. A medida que crecemos, buscamos consolidar nuestra propia identidad, a menudo separada de la de nuestros padres. Revelar ciertos secretos, especialmente aquellos que implican decisiones difíciles o errores cometidos, podría sentirse como retroceder a una posición de dependencia, o como si se estuviera pidiendo permiso. A Kerem, sin embargo, podría confesarle no para pedir permiso, sino para buscar apoyo, para compartir el peso de la responsabilidad de sus propias decisiones, sean cuales sean las consecuencias. ¿Y si el secreto fuera algo relacionado con su propia salud mental? Algo que la angustia, que la atormenta, pero que no quiere compartir con su madre porque sabe que su madre se angustiaría terriblemente, quizás sin comprender la naturaleza del problema, o sin saber cómo ayudar. A Kerem podría decirle: últimamente me siento muy mal, tengo ataques de pánico, no duermo bien. Y Kerem, con esa calma que a veces solo un amigo puede ofrecer, podría decir: eso suena muy difícil. ¿Has pensado en hablar con un profesional? Estoy aquí para ti, para lo que necesites. Esa es una clase de apoyo diferente, más enfocado en la acción y en la validación de la experiencia, sin el filtro de la preocupación parental. Podríamos incluso estar hablando de un secreto que implica una duda sobre su propio éxito. Quizás Ande, a pesar de su aparente éxito, siente un profundo síndrome del impostor. Siente que no merece todo lo que tiene, que en cualquier momento la van a descubrir, y se darán cuenta de que no es tan buena como todos piensan. Contárselo a su madre podría ser visto como una falta de gratitud, o como si estuviera menospreciando todo el esfuerzo y el sacrificio de su madre para que ella llegara a donde está. A Kerem, sin embargo, podría confesarle con la voz temblorosa: a veces, cuando estoy en el escenario, o cuando me dan un premio, solo siento pánico. Siento que estoy engañando a todos. Y Kerem, con una sonrisa comprensiva, podría responder: eso es algo que mucha gente exitosa siente. Significa que te exiges mucho, pero también que eres capaz de reconocer tus propias limitaciones. Eso no te hace menos, te hace humana. En resumen, los secretos que Ande guarda de su madre y que podría compartir con Kerem son probablemente aquellos que implican: 1. Miedo a herir o preocupar excesivamente a su madre *, decisiones arriesgadas, desilusiones, o situaciones que sabes que tu madre no aprobaría o no entendería. 2. Inseguridades profundas y vulnerabilidad *, fracasos, dudas sobre su valía, o el síndrome del impostor, cosas que podrían hacer que su madre se sienta impotente o que cambie su percepción de fortaleza. 3. Conflicto personal y autonomía *, decisiones difíciles, errores cometidos, o la búsqueda de un camino propio que se aparte de las expectativas familiares, donde el apoyo del amigo es clave para la validación de la propia independencia.
4. Problemas de salud mental o emocional angustias, miedos internos, o luchas con la salud mental que uno prefiere compartir con alguien que pueda ofrecer apoyo práctico sin el peso de la preocupación parental. Madora. 5. Secretos románticos complicados relaciones que saben que no serían aprobadas, o que implican un dolor o una complejidad emocional que prefieren procesar con alguien que ofrezca una perspectiva más neutral y comprensiva. En esencia, el secreto que Ande comparte con Kerem y no con su madre es probablemente uno que la obliga a confrontar su propia humanidad, sus imperfecciones, sus miedos más profundos, y que necesita ser discutido en un espacio donde la aceptación es incondicional, donde no hay expectativas de perfección, y donde el apoyo se traduce en una mano tendida para seguir adelante, no en una carga de preocupación. Es la diferencia entre buscar la protección de una madre y buscar la complicidad de un igual, un camarada en las batallas de la vida. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este viaje de reflexión. Espero que hayan disfrutado explorando conmigo estas complejidades de las relaciones humanas, de los secretos que llevamos dentro y de las personas a las que elegimos confiar nuestras partes más vulnerables. Hemos visto cómo, a pesar del amor profundo que se pueda tener por una madre, hay secretos que por su naturaleza preferimos compartir con aquellos que nos ven como iguales, como compañeros de camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y su atención. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Conocen a alguien que guarde secretos de sus padres para contárselos a otra persona? ¿Qué tipo de secretos creen ustedes que Ande podría estar guardando? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.